Nuestro Padre Celestial dispuso su plan para todas las naciones y pueblos. A la gente de su pueblo los mantiene cerrados, sin dejarles saber, pero solo se lo abre a sus propios hijos, para que puedan verlo. Es como cuando nosotros hablamos un poco sobre la historia antigua. Un padre, cuando va a hacer algo, solo deja que lo sepan quienes ama. Lo sepan, abre sus ojos, pero los que no son hijos de Dios, Dios no les permite entender. Por ejemplo, el gran diluvio en Génesis. La época del diluvio de Noé. La gente de aquel tiempo comía y bebía, compraba y vendía, cultivaba y construía. Pero el Padre ya había decidido que a ellos solo les quedaba muy poco tiempo para ser destruidos por el diluvio. Pero, ¿quién podía saber esto? ¿A quién se le abrieron los ojos para poder verlo? A Noé. Él pudo saberlo. Noé. Aparte de Noé, nadie más lo sabía. Solo Noé se lo diría. A sus hijos en casa, a su esposa y a sus nueras. Entonces, los 8 de la familia de Noé supieron todo esto. Entonces, como el Padre amaba a Noé, porque Noé era justo, y era en aquel tiempo un hombre íntegro, que caminaba con Dios. Por eso, el Padre Celestial abrió los ojos de Noé, para que pudiera ver la maldad de la humanidad de entonces. Entonces, Dios también le dijo a Noé, Dios, Jehová, iba a hacer caer un gran diluvio, para destruir a toda la humanidad. Podemos pensar, en aquel tiempo, si viviéramos en la época de Noé, por ejemplo, si el hermano Sibo fuera Noé, y los hermanos fueran la gente de la casa de Noé, entonces, estaríamos construyendo un arca muy grande. La gente de aquel tiempo, ¿qué diría? Dirían, ay, Noé, si no tienes nada que hacer, ¿para qué construyes un arca tan grande? Para construir esta arca, te llevaste décadas, y todos los días dices, que vendrá un gran diluvio, que vendrá. Todos nosotros aquí hemos vivido cientos de años. Ahora, nuestra vida también es muy larga. Yo ya he vivido 800 años, y nunca he visto un diluvio. Noé, no te equivoques. No existe ningún diluvio. Seguro que estás. Asimismos, seguramente pensaban que habían sido engañados por Dios. La gente de aquel tiempo probablemente decía esto de Noé, y entonces, muchos se burlaban de Noé diciendo, oye, ese hombre, su familia de 8 miembros, están todos ociosos sin nada que hacer, construyendo un arca, mientras que nosotros sembramos y plantamos, construimos y edificamos, y cometemos todo tipo de pecados. Ellos continuaban sin cesar, cometiendo todo tipo de pecados, sin creer que en la época de Noé vendría un gran diluvio. ¿Por qué razón? Endurecieron sus corazones, y no le creyeron a Noé. ¿Cómo es que ninguno de ellos creyó? Si Dios ha determinado la destrucción de una persona, entonces, no importa lo que diga Noé, esa persona no creerá en sus palabras. Finalmente, al llegar el momento, cuando Noé terminó de construir el arca, Dios le ordenó. Dios iba a enviar un gran diluvio para destruirlo todo, así que le ordenó a Noé que metiera a los animales en el arca, y que también metiera provisiones y comida en el arca. Entonces Noé, de acuerdo con las órdenes de Dios, lo preparó todo, y todo tipo de animales entraron al arca. De 2 en 2 entraron. Después, pasados 7 días, Dios hizo caer del cielo una gran lluvia, y las aguas del vasto océano también se desbordaron, inundando a toda la humanidad. Todo lo que respiraba por la nariz, todas las personas, ya fueran humanos o animales, todo ser que respiraba por la nariz, fue destruido por aquel gran diluvio. Esto fue porque Dios determinó que esas personas eran malvadas, por lo que debían ser destruidas. Entonces, aquellos malvados que por el gran diluvio fueron destruidos, ¿creyeron acaso que vendría un gran diluvio? No lo creyeron, porque hacían mucha maldad. Por lo tanto, Dios no permitió que creyeran, y además, les cerró los ojos, para que no pudieran ver el plan de Dios, ni creer en el plan de Dios. Estos son los que son enemigos de Dios, quienes se oponen a Dios y hacen el mal, y que día y noche solo piensan en hacer cosas malvadas. A menudo, no comprenden el plan de Dios, ni saben las grandes y maravillosas cosas que Dios va a hacer. Esto es lo que pasó en la época del gran diluvio de Noé. Dios cerró los ojos de la gente de aquella generación,
pero abrió los ojos de Noé. Y hoy en día, nosotros estamos en esta época, el fin del mundo está cerca, y los ojos de los hermanos y hermanas han sido abiertos, y todos creen que en solo unos 10 años, el mundo dejará de existir, el universo y todas las cosas se extinguirán en poco más de 10 años. Sin embargo, hoy en el mundo, muchísimas personas dicen, ay, sigamos construyendo casas, pidiendo préstamos para construir empresas, y luego, decimos, que también queremos comprar autos y casas, y tener hijos, y que los hijos vayan a la universidad. Bien, preparar una suma de dinero para ellos, y cuando se gradúen de la universidad, darle el dinero al líder correspondiente. Para que el líder les consiga un buen trabajo. Ellos todavía quieren eso, pero, todos sabemos, que pensar así es en vano, porque esta era está por terminar. Al igual que la época del gran diluvio de Noé. Pero el Padre Celestial, Jehová, nos ha dado ojos que pueden ver, oídos que pueden oír, y un corazón que puede entender, tal como un día en el año 2020. El Señor Jesucristo, en un sueño, se le apareció al hermano Heber. Entonces, él, en el sueño, abrió uno de los ojos del hermano Heber, y luego abrió el otro, con ambos ojos abiertos. Entonces, Heber le dijo al Señor, Señor, ya has abierto los 2 ojos de tu hijo. Por favor, Señor, abre también los 2 oídos de tu hijo. El Señor no accedió. El Señor dijo, tus oídos ya han sido abiertos hace tiempo. Siempre que entiendas lo que oyes, estás dispuesto a cumplirlo y a obedecer. Solo hacía falta abrir tus ojos. Una vez abiertos los ojos, podemos ver claramente. Efectivamente, esta era está por llegar. La era de la gran tribulación está por llegar. La era del gran día de Jehová también ha llegado. La era en la que el Israel espiritual ha de levantarse ha llegado. La era en la que Dios hará que todas las naciones sean exterminadas también ha llegado. A ser la era en que la gente recibirá la marca de la bestia. Esta era también ha llegado. Desde la creación del mundo, la época profetizada en la que el reino de Satanás el diablo ha de ser destruido, es decir, la época en que todas las cosas del universo serán exterminadas, ha llegado. Esta era es más terrible que la época de Noé, y aún más difícil. Pero, ¿se han abierto los ojos de la gente de esta era? No se han abierto. Porque el Señor dijo que en esta era del hermano Heber, es decir, en esta era de la segunda venida del Señor, el Señor dijo que la gente de la época de Noé comía y bebía, compraba y vendía. De la misma manera, en esta era del hermano Heber, es decir, en esta era de la segunda venida del Señor, la gente también es así, sin darse cuenta, hasta que vino el gran diluvio. Los días de Noé, cuando vino el gran diluvio, inundó a la humanidad de aquella época, y en la época de Cristo el Señor, la época llamada el día del Señor, ellos, sin darse cuenta, aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, descendiendo con los celestiales, la gente de esta época será completamente exterminada y destruida, de modo que todas las cosas del universo serán deshechas y dejarán de existir. Nadie lo sabe, porque el Padre ha cerrado sus ojos. En el futuro, muchísima gente sabrá esto, sabrá que Dios va a usar esta época para salvar a la humanidad, y a usar esta época para destruir a los incrédulos. Mucha gente lo sabrá y lo creerá, y los que saben y creen serán llamados el Israel espiritual. Entonces, los incrédulos, y luego, aquellos que nos persiguen, serán llamados gente de Satanás, gente del diablo, porque el Padre Celestial deliberadamente les cegó los ojos para que no puedan ver. Ellos prefieren creer en mentiras antes que creer en la salvación del Señor Jesucristo. Prefieren creer que no hay Dios. Por ejemplo, en esta época del PCC, ellos, desde el principio, desde que fundaron el país, cuando empezaron a fundar el partido y el país, siempre dijeron que no hay Dios, son ateos, no creen en Dios, creen en sí mismos. Siempre han dicho que no hay Dios. Pero pronto, cuando su partido sea exterminado, su autoridad para gobernar, y su país sea destruido y colapsado, en ese momento, ellos sabrán cuál es la razón. Porque el Padre Celestial le dijo al hermano Heber, la exterminación del PCC se debe a una sola cosa. Después de dar tantas vueltas con sus creencias, al final creen en el ateísmo. Ellos dicen, después de tantas vueltas, al final creen en el ateísmo, pensando que no hay Dios. Por lo tanto,
El Dios verdadero los exterminará. Y hoy decimos que el Padre Celestial cegará los ojos de muchas personas, para que no puedan ver. Esto es real. Probablemente en el año 2021. O 2022. Un día, el hermano Heber y un hermano religioso estaban debatiendo sobre que los creyentes en el Señor no deben cometer actos de inmoralidad sexual, para no ser destruidos por el Señor. Pero, ese hermano religioso pensaba que cometer inmoralidad sexual también estaba bien, que lo hicieran, que no pasaba nada, porque el Señor Cristo ya fue crucificado, y ya cargó con los pecados de los hombres. Así que, si los hombres pecan, Dios también los perdona. Incluso, malinterpretando lo que dice en 1 Corintios, un versículo, dice que alguien cohabita con su madrastra, se acuesta con su madrastra, comete pecado, y aún así se salva. Entonces, él continuó constantemente cometiendo pecados. Ese día, el hermano Iber discutía constantemente, diciendo que no se puede hacer. Serás destruido, porque los que creen en el Señor, después de creer en el Señor, se convierten en una nueva creación, se convierten en personas santas y sin pecado. Él dijo, todos tienen pecado. ¿Quién no tiene pecado? La Biblia dice que todos tienen pecado. Así que yo cometa pecados, también está bien, porque la Biblia dice que todos tienen pecado. El hermano Heber, ¿cómo citó la Biblia? ¿Para exhortarlo? ¿Cómo lo dijo? Habló hasta quedarse ronco. Los dos discutieron fuertemente. Heber también con él. Discutió fuertemente. Se quedó ronco, pero él seguía sin entender. Seguía sin querer creer. Él pensaba que el hermano Iber estaba equivocado, y que uno puede seguir cometiendo pecados. Entonces, por la noche, el Padre Celestial le dijo esto al hermano Iber. Al momento de ir a dormir por la noche, hubo una palabra que decía: Jehová cegó sus ojos, ensordeció sus oídos y endureció su corazón. Solo dijo esta frase, diciendo: Jehová cegó sus ojos, ensordeció sus oídos y endureció su corazón. Entonces Iber comprendió que, en realidad, este hombre, este hermano religioso, no creía, seguía haciendo el mal, seguía cometiendo pecados, porque provenía de Jehová. No de él mismo. Provenía del Padre Jehová, quien endureció su corazón, ensordeció sus oídos y cegó sus ojos. Esto precisamente confirma lo que decimos hoy. Dios hace que la gente sea ciega, sorda y de corazón duro. El Padre hace que la gente sea sorda, ciega y de corazón duro. Después de eso, la gente, pues, no conoce la salvación de Dios. Y así, para poder destruirlos, porque el Padre ya ha determinado que solo 1/3 se salvará, y los 2/3 restantes perecerán. Dicho esto, la mayoría de la gente no creerá, y además, no lo verán, no lo entenderán. Por lo tanto, para que no lo vean, ni lo entiendan, y su maldad alcance el nivel en que Dios deba destruirlos. Finalmente, Dios los destruirá. De esta manera, comprendemos que es Dios quien hace que no entiendan. Pero los descendientes de Jacob, los hijos del Israel espiritual, qué bendecidos son, porque el Señor Cristo dijo: qué bendecidos son, porque sus ojos ven. Qué bendecidos son sus oídos, porque sus oídos oyen. Es porque los ojos de los discípulos del Señor son dichosos, y sus oídos son dichosos. Es porque el Padre Celestial abrió sus ojos, abrió sus oídos, para permitirles reconocer que Jesús es el Señor, y el Hijo de Dios, para permitirles ver, seguir al Señor, y tener vida al creer en el Señor, para permitirles ver que del Señor Jesús recibirán de Dios Jehová la gracia concedida a los hombres, y la vida eterna. Entonces, hoy, tal como dijo el Señor, qué dichosos son los discípulos del Señor. El hermano Heber también dijo que los hermanos y hermanas de esta era, aquellos que siguen al hermano Heber, estos hermanos y hermanas, qué dichosos son sus ojos, porque sus ojos pueden ver. Que el hermano Heber es aquel que vino por promesa del Padre Celestial, el Hijo de Dios y del Señor, aquel que pastorea a toda la humanidad. Pueden ver y oír, y así, lo siguen de cerca, y por lo tanto, entendemos el plan de Dios. Al igual que hoy, antes de que las cosas sucedan, Heber dijo que el Señor Jesucristo atacará a Japón. Así que veamos si en el futuro cercano, Japón experimentará el caos de la guerra. Nosotros esperemos pacientemente y observemos las palabras del Señor Cristo al hermano Heber. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.